Listo. A ver, vamos a salir de acá y nos vamos para la idea principal. El día de hoy vamos a trabajar dos técnicas, ¿ya? Esas dos técnicas tienen que ver mucho con algunas estrategias que se tiene para poder ubicar rápidamente la idea, ¿qué cosa? La idea principal o la idea más importante que nosotros vamos a tener en el texto. ¿Ya, mis estimados? Entonces, vayamos por acá, ¿ya? Vayamos. Entonces, la clásica, ¿no? Muy bien, que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Lo pertinente es que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Eso es lo básico, lo que nosotros hemos estado enseñando, practicando la última sesión, ¿no? Que todo texto tiene que ser analizado, es decir, que tenemos que dividirlo en unidades informativas, ¿no? Entonces, yo tengo este texto. Mira, este texto que también está en tu material y yo lo estoy dividiendo en unidades informativas, ¿correcto? ¿No? Mira, voy dividiendo en unidades informativas donde hay un punto, yo voy, ¿qué cosa? Yo voy cerrando ahí esa primera idea, esa primera unidad informativa, ¿correcto? Entonces yo tengo que ir analizando cada unidad informativa para poder, ¿qué cosa? Para poder saber cuál es el tema que el autor está desarrollando, ¿no? ¿Cuál es el aspecto y qué afirmación tiene? ¿No? Ese tema, esa afirmación, ¿no? recurrente que va a ser desarrollada en todo el texto, eso va a tener que ver con la idea principal, ¿no? Entonces, vayamos a trabajar este texto con esa técnica que hemos trabajado el día martes, ¿no? La técnica del análisis, ¿ya? Es la técnica básica que todo lector tiene que estar manejando. Entonces, vayamos a analizar primera unidad informativa, segunda unidad informativa, tercera y cuarta. O sea que este texto tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro unidades informativas o cuatro ideas o cuatro oraciones. Primer párrafo, del primer párrafo. En el segundo párrafo, primera idea, segunda idea, tercera y cuarta, ¿no? En el segundo párrafo tenemos cuatro unidades informativas, cuatro ideas. ¿Perfecto? Muy bien. Listo. Entonces voy analizando cada unidad, ¿qué cosa? Cada unidad informativa para poder ver, ¿ya? Miren, primera unidad informativa hasta aquí. ¿Y qué es lo que nos dice, no? La contaminación acústica es un problema grave que afecta a la salud física y psicológica de todos los seres humanos. Primera unidad informativa, ¿no? ¿De qué o de quién nos está hablando? Ah, profe, nos está hablando acerca de la contaminación acústica, ¿sí? Nos habla acerca de la contaminación acústica. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué te afirma acerca de la contaminación acústica? ¿No? Muy bien, que es un problema que afecta la salud física y psicológica de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, acá el aspecto que el autor trata es que esta contaminación va relacionado con qué? Va relacionado con la salud física y la salud psicológica de la persona, del ser humano, ¿sí? ¿Esto tiene que ver con qué? Esto tiene que ver con el aspecto que el autor está desarrollando, ¿no? Entonces, centralmente, el autor en esta primera unidad informativa, ¿sobre qué nos está hablando? Sobre la contaminación acústica en relación a la salud física y psicológica de quienes, de los humanos o de los seres humanos. ¿Correcto? Ya, mira, ya tengo mi tema y ya tengo mi aspecto, ¿no? Mi tema es contaminación acústica, el aspecto que el autor desarrolla, o sea, ¿qué te habla acerca de la contaminación acústica? Está relacionado con la salud física y psicológica del ser humano, del hombre. ¿Y qué te afirma acerca de eso? Que es un grave problema, ¿cierto? Que es un grave problema que va afectando, ¿no? Que es un grave problema que nos va afectando. Eso es lo que el autor nos afirma y nos presenta en la primera unidad informativa, ¿correcto? Entonces, para poder quedar claro, en la primera unidad informativa, ¿sobre qué nos habla? ¿Cuál es el tema? Contaminación acústica. ¿Cuál es el aspecto que el autor desarrolla? ¿Con qué está relacionado esta contaminación acústica? Con la salud física y psicológica. ¿Y qué afirma el autor? Que es un problema grave, ¿no? Que afecta a quiénes, a todo el ser humano. ¿Perfecto? Bien. Ahora, voy con la segunda unidad informativa, que debe ser hasta acá, mis estimados, ¿no? Dice, los datos actuales permiten deducir, ¿no? Los datos actuales permiten deducir que el ruido ambiental es una de las causas que provocan 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica al año, así como 12.000 muertes prematuras. ¿Te das cuenta? Mira, acá me están hablando de algunos datos estadísticos. ¿Sobre qué? Sobre esto de acá, sobre el ruido ambiental, sobre el ruido ambiental. ¿Correcto? Y este ruido ambiental es otra forma de llamar qué cosa? A la contaminación acústica, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en la segunda unidad informativa, el autor sobre qué nos habla, sobre el mismo tema que trata en la primera oración, sobre el ruido o la contaminación ambiental, ¿sí? ¿Y qué es lo que te dice? Que este ruido, ¿no? Es una de las causas que provocan 48.000 nuevos casos de qué? De cardiopatía isquémica al año, así como 12.000 muertes prematuras.
Entonces, acá el autor nos está presentando algunos datos particulares, algunos datos específicos que va relacionado con qué? Con la contaminación acústica y que va afectando qué cosa, que va afectando, si hablamos de una cardiopatía, esa cardiopatía tiene que ver con qué? Con la salud física. ¿Perfecto? Mira, y te dan datos particulares. Y como yo te mencionaba en la clase anterior, esos datos particulares que nosotros podemos ver en el texto, datos particulares, esos datos particulares son parte de las ideas secundarias que lo que hacen es aclarar un poquito más tu idea principal. ¿Cierto? Entonces, hasta ahora, mira, el autor que está desarrollando la contaminación acústica o el ruido ambiental. Y ese ruido ambiental o contaminación acústica, ¿con qué va relacionado? Con dos aspectos, salud física y salud psicológica. ¿Y a quiénes afecta? Al ser humano. En este caso, en la segunda unidad informativa, tiene que ver con qué? Con afectación, con lo que va afectando de cosa a la salud física, la cardiopatía. Bien, tercera unidad informativa. Tercera unidad informativa, ¿no? Que es hasta acá. Tercera unidad informativa, dice. También, ese también es un conector de edición. Continúa con la idea anterior. Se calcula que 22 millones de datos particulares, 22 millones de personas sufren molestias crónicas importantes, ¿no? Y 6,5 millones de personas padecen alteraciones del sueño graves y crónicas. Entonces, sigue hablándote de qué. Cuando te dice también, sigue hablándote del tema anterior, del ruido ambiental. Y cuando me menciona algunas de cosas, algunas molestias crónicas y algunas alteraciones del sueño, tiene que ver también con algún tipo de qué, algún tipo de afectación o relación con la salud física y psicológica de quién, del hombre. Y te dan datos particulares. Continúo con la tercera unidad informativa. Dice, como consecuencia del ruido de las aeronaves, ese ruido de las aeronaves, ¿qué cosa es? Contaminación acústica, ¿cierto? Calculamos que 12.500 niños en edad escolar tienen problemas con qué? Con la lectura. Y si tienen problemas con la lectura, ¿a causa de qué? A causa del ruido de las naves, o sea, del ruido ambiental, de la contaminación acústica, esos problemas de la lectura, ¿con quién va relacionado? Profe, va relacionado con el tema psicológico. ¿No? Entonces, primera unidad, primer párrafo. El autor, si nosotros nos centramos solo, de qué nos está hablando? De la contaminación acústica. ¿Y en relación a qué va? A la salud física y psicológica. Por ejemplo, cardiopatía. Por ejemplo, de cosa, molestias crónicas, ¿no? Alteraciones del sueño, ¿ya? Muy bien. Problemas de lectura que tienen que ver con lo psicológico. Y todos son datos de cosas que el autor nos está dando. 22 millones, 6,5 millones, esos son datos particulares. Y entiende, los datos particulares no es una idea principal. Los datos particulares son parte de qué? De las ideas secundarias que lo que te ayudan es a darte más detalles acerca de tu idea principal, ¿no? Entonces, acá el tema entonces, contaminación ambiental, ¿correcto? ¿Cuál es el aspecto? Salud física y psicológica. ¿Y qué se afirma? Que es un problema grave, ¿no? Que afecta al ser humano. ¿Ven? Primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. Estoy analizando, ¿correcto? Segundo párrafo. Bien, dice, si bien es cierto que la contaminación atmosférica, mira, acá te lo dice, contaminación atmosférica. Y cuando el autor nos hable, nos dice acerca de la contaminación atmosférica, también nos está hablando acerca de qué, de la contaminación acústica, el ruido ambiental, ¿no? El ruido de las aeronaves. O sea, son formas de nombrar al tema, ¿no? Es otra forma de nombrar al tema. Acuérdate que eso lo vimos en clases anteriores, ¿no? Cuando desarrollamos lo del tema. Entonces son formas de nombrar al tema. ¿Y qué es lo que nos habla acerca de la contaminación atmosférica? Que causa muchas más muertes prematuras que la acústica, ¿no? Bueno, perdón, atmosférica no es lo mismo que acústica, entonces acá tiene que ver con la acústica, es una comparación, ¿ya? Es una comparación. Contaminación acústica, perdón, que tiene que ver con esto. Y aquí compara con la contaminación atmosférica. Dice que la atmosférica tiene más muertes prematuras, ¿no? Que la acústica. Y parece que el ruido afecta en mayor medida a los indicadores sobre la calidad de vida y la salud mental. Mira, sigue hablándote. Que esta contaminación acústica, ¿a quién afecta? A esto, la calidad de vida y tiene que ver con la salud mental, cosa que el autor también está desarrollando en el texto, en el párrafo anterior. Párrafo anterior, contaminación acústica relacionado con qué? Con la salud de las personas y con la conducta o el comportamiento. Tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Salud mental. Entonces, comenzando la primera unidad informativa del segundo párrafo, sigue hablándote de contaminación acústica relacionado con la vida y con la salud mental. Y mira, datos particulares, sigue. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el ruido es la segunda causa ambiental de problemas de salud, justo por detrás de la contaminación atmosférica, partículas en suspensión.
La contaminación sonora, acústica, ¿no? Puede producir insomnio, sordera, irritabilidad, estrés, aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera. Así, el exceso de ruido, contaminación sonora se relaciona con enfermedades mentales y corporales. O sea, si te das cuenta, todo el texto gira en base al mismo tema: contaminación acústica, ruido ambiental, ¿no? Contaminación acústica, contaminación sonora, todo va relacionado a eso. ¿Correcto? Entonces, el tema que el autor desarrolla en todo el texto es contaminación acústica. ¿Cuál es el aspecto que el autor está desarrollando? Está relacionándose esa contaminación con qué? Con la salud física y psicológica. ¿Y qué te afirma acerca de eso? Lo que te está afirmando es que afecta al ser humano, ¿no? Que afecta gravemente o es un problema grave, ¿no? Relacionado con el ser humano. Y todo esto te lo menciona el texto. Entonces, para poder, ¿qué cosa? Para poder concluir. Miren, mi tema sería la contaminación acústica. ¿Sí? Mi tema central sería el aspecto, acuérdate, ¿no? Eso es lo que vimos. El tema central, tu aspecto, salud física y psicológica, relacionado con qué? Con la contaminación acústica, ¿no? Entonces, esto que yo voy a subrayar, o que voy a centrar, ¿esto cómo se llama? Aspecto, ¿sí o no? Y esto de aquí, que lo voy a, ¿qué cosa? Que lo voy a subrayar, no lo voy a pintar, sería el tema. Tema más aspecto, ¿qué es lo que te da? Tu tema central, ¿no? Ese era el esquema que habíamos mencionado. ¿Listo? Ahora, la siguiente es la afirmación, la idea principal. Plim, plim, la contaminación sonora perjudica la salud corporal y psicológica, ¿no? Profe, ¿y cómo sabemos que esto es una idea principal? Porque tiene verbo. Acuérdate, contiene el tema, a ver, ¿te acuerdas? Contiene el tema, contaminación sonora, y también que tiene un verbo conjugado. ¿Y cuál es el verbo conjugado? Perjudica. ¿Listo? Y ahí está. ¿No? Entonces, eso yo lo hago muy bien, desarrollando de cosas, desarrollando un análisis de todo el texto. Pero, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Y de repente puede ocurrir esto, mis estimados, que cuando nosotros de repente estemos en un examen, ya el día de, ¿no? Cuando estamos frente a la computadora, de repente las estrategias que hemos estado practicando se nos olvidan, ¿no? Y si la pregunta es por la idea principal, entonces siempre es bueno tener otras estrategias, ¿ya? Entonces, mira, acá vamos a aplicar la estrategia de la síntesis, ¿ya? Entonces, la estrategia de la síntesis, ¿en qué consiste? Lo que consiste es que ya no tengo que leer mucho lo del medio, ¿no? Si quiero hacerlo rápido, ya no leo mucho lo del medio. Simplemente me centro en la primera unidad informativa y en la última unidad informativa. ¿Y qué es lo que hago con estas unidades informativas? Lo que yo tengo que hacer es analizar. ¿Y qué implica analizar? Que yo tenga de cosa, que yo tenga que poder ubicar cuál es el tema, cuál es el aspecto y cuál es la afirmación, ¿no? Te lo pongo aquí un poquito para que ustedes lo visualicen. Acá. Miren, la técnica de la síntesis. ¿En qué consiste? ¿No? Dice, conociendo que la idea principal se puede ubicar al inicio o al final del texto, que puede ser un texto analizante, sintetizante o encuadrado, la presente técnica da buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Leer el texto, las dos o tres primeras oraciones, ¿no? Si el texto es largo, extenso, sería bacán que uno pueda leer, ¿qué cosa? Las dos o tres primeras unidades informativas del texto, ¿no? Luego leer el cuerpo central en zigzag, o sea, leo rápidamente el texto, someramente, ¿sí? O sea, ya no analizo, leo rápidamente o someramente el medio del texto, ¿ya? El cuerpo central del texto. Y finalizo, ¿no? Que me voy a quedar, ¿qué cosa? En la parte final, en las dos o tres últimas oraciones, si el texto es largo, ¿no? Y tengo que analizar esa unidad informativa, ¿no? O esas unidades informativas. ¿Qué implica analizar? Analizar esas primeras unidades informativas, ¿qué implica? Que yo tengo que ubicar tres aspectos, tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos que yo tengo que ubicar? Mi tema, ¿ya? Que yo tengo que ubicar mi aspecto, ¿ya? Mi aspecto, y que yo tengo que ubicar mi afirmación, ¿ya? Mi afirmación. Yo tengo que ubicar esos tres, ¿qué cosa? Esos tres elementos, ¿ya? Muy bien, nuevamente yo que acá, ¿sí? En lo último tengo que ubicar esos tres elementos, o sea, tengo que ubicar mi tema, ¿ya? Mi tema, ¿no? Tengo que ubicar mi aspecto, y tengo que ubicar qué cosa, mi afirmación, ¿ya? Mi afirmación. Vaya al inicio y al final. Es por eso que yo te mencionaba y te decía, ¿no? Que cuando tenemos un texto y te piden la idea principal,
concéntrate al 100% al inicio. No pierdas la concentración al final, porque por ahí van las ideas, ¿qué cosa? Porque por ahí va la idea principal. Profe, y lo del medio, léelo someramente, rápidamente, ¿no? Y después, profesor, de tener todos estos elementos arriba y tener todos estos elementos abajo, ¿qué es lo que haces? Sintetizas. ¿Y qué cosa es sintetizar? Muy bien, sintetizar, ¿qué implica? Que yo tengo que juntar estos elementos de aquí, estos elementos de aquí abajo, muy bien, en uno solo. ¿Ya? Tengo que juntarlos en uno solo, ¿no? Ver la coincidencia de temas, de aspecto y de afirmación. Y una vez que yo tenga todos esos tres elementos, profesor, en uno solo, ¿qué es lo que hago? Busco dentro de la alternativa y busco la que más se asemeja a la síntesis que yo he planteado. ¿Listo? Miren, arriba y abajo. Lo del medio, rapidito. Como ya hemos visto el texto anterior, lo voy a hacer con ese texto. ¿Ya? Me voy al siguiente, me voy al texto anterior. Mira, fíjense, pim, pim, pa, 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 este texto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la técnica? Esta técnica de la síntesis, ¿no? Que yo tengo de cosa que esta primera unidad informativa, solo esta primera unidad informativa, lo que yo tengo que hacer de cosa es analizar. Bien, ubicar mi tema, ubicar mi aspecto y buscar mi afirmación, cosa que lo hemos hecho al inicio, ¿no? ¿Cuál es el tema? La contaminación acústica. ¿Cuál es el aspecto? Salud física y psicológica. ¿Y qué se afirma? Que es un grave problema que afecta al ser humano. Y guíate en lo último, mira, en la última unidad informativa. Guíate en la última unidad informativa. La del medio ya lo leímos, ¿ah? La del medio ya lo leímos. Guíate en la última unidad informativa. ¿Y qué te dice? Así, el exceso de ruido o contaminación sonora se relaciona con las enfermedades mentales y corporales. ¿De quién se habla? De el exceso de ruido o contaminación sonora. ¿Y qué se afirma? Que se relaciona con enfermedades mentales y corporales. Bien, muy bien, ya tengo lo que dice arriba y ya tengo lo que digo abajo. Ahora simplemente voy a juntar estos dos y al final me va a salir ¿qué cosa? Me va a salir esta idea principal. La contaminación sonora perjudica la salud corporal y psicológica. Fue necesario de repente leerlo del medio. Si tú quieres leerlo del medio, lo puedes hacer, pero léelo someramente, ¿no? Entonces, la idea principal se sintetizó muy bien con la información que me dio al inicio y con la información que me dio al final. Nada más. Y lo del medio, si te has dado cuenta, como lo hemos visto, vienen a ser datos particulares, ¿no? Números, ¿no? Esos números son datos particulares y los datos particulares no son parte de la idea principal. Esos son ideas secundarias, como hemos visto ya anteriormente. Entonces, tenemos que tener, ¿qué cosa? Tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces, en base a esta técnica, vamos a ver otro texto. Fíjense, vamos a trabajar diversos textos para poder utilizar esta técnica. ¿Ya? La técnica se llama la técnica de la síntesis. Es la segunda técnica que les estoy enseñando. Ahora, miren, tengo el texto 2 que también lo tienen en su material, ¿no? Me piden acá rapidito la idea principal. Me piden acá rapidito, miren, la idea principal. Entonces, desarrollando esa técnica, mis estimados, ¿qué es lo que nos dice? Que yo tengo que leer la primera unidad informativa. No, puede ser más, pero vamos a centrarnos acá en la primera unidad informativa y de ahí yo tengo que bajar a la última unidad informativa, ¿no? Eso es lo que nos dice esta técnica, ¿no? Donde yo estoy pintando, simplemente analizo ahí, nada más. ¿Perfecto? Y profe, y lo del medio, si quieres puedes leer lo del medio y lo leemos someramente y te vas a dar cuenta que va girando en base a lo que el autor está desarrollando, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, primera unidad informativa y lo analizo. Venezuela acumula 4 años de una recesión económica que ya trae consigo los elementos de una auténtica depresión. ¿Perfecto? Profe, ¿de qué o de quién se está hablando? Muy bien. ¿De quién nos está hablando? Nos está hablando acerca de Venezuela. Vamos a hacerlo con otro color, ¿ya? Para que pueda darse el contraste. ¿De quién se habla? Nos está hablando acerca de Venezuela. ¿Sí? ¿De qué o de quién se está hablando? De Venezuela. Y Venezuela, que es el sujeto, que es el tema que el autor desarrolla en esa primera unidad informativa, ¿no? Acuérdate la pregunta clásica, ¿de qué o de quién se habla? ¿No? Esa pregunta me lleva al sujeto. Y ese sujeto en esta primera oración es Venezuela. ¿Listo? Ya, bacán. Ahora, ¿Venezuela con quién se relaciona directamente? ¿Con qué está relacionado? Con la recesión económica, ¿cierto? ¿Con qué está relacionado directamente Venezuela dentro de esa oración? Con los 4 años de recesión económica. ¿Perfecto? ¿Esto qué cosa es? Esto que yo estoy, ¿qué cosa? Que yo estoy subrayando es el aspecto, ¿no? Es el aspecto. Entonces, mi tema es Venezuela, mi aspecto que el autor trata son los 4 años de recesión económica, ¿no? Entonces, mi tema central ahí, ¿de quién sería? Sería Venezuela y sus 4 años de recesión económica. Ese sería el tema central, ¿cierto? Ahora, ¿qué se afirma de los 4 años de Venezuela de recesión económica, ¿no? Que trae consigo elementos, ¿qué cosa? De una auténtica depresión, ¿no? Entonces, la afirmación, ¿sí?
La afirmación de esto sería esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué se afirma de los 4 años de recesión económica que ya trae consigo, ¿sí? Elementos de una auténtica de cosa, depresión. Esto sería la afirmación. Es decir, que los 4 años de recesión económica en Venezuela, ¿a dónde lo van a llevar a Venezuela? A una auténtica depresión. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? Primera unidad informativa. Ya sabemos de quién se habla, ya sabemos qué se afirma, no, cuál es el aspecto y ya sabemos qué se afirma. ¿Listo? Si quieres leemos lo del medio, así someramente, ¿no? Podemos leerlo del medio someramente, ¿no? Y te habla, mira, bancarrota, ¿no? Es una bancarrota, bancarrota tiene que ver con aspectos económicos, ¿sí? Comparable con lo de Grecia, aunque con otros componentes y varios añadidos caracterizan a la economía venezolana. O sea, aquí me están hablando de Venezuela y me hablan de la economía. ¿Y cómo es su economía? Desastrosa, es una bancarrota, ¿no? Luego te dice, las autoridades se niegan a ofrecer los datos formales de las cuentas del país. ¿De qué país? De Venezuela, pero algunas firmas consideran que calculan que en el 2017 el desplome alcanzó cotas límites de economía de guerra. Es decir, que la economía de Venezuela comparan con una economía de guerra. O sea, está mala economía, ¿sí? Con una contracción del PIB de 14%. Todo parece indicar que será el mismo escenario en el 2018, ¿no? Y de ahí datos particulares, si se están mencionando, ¿no? Y me guío en la última, ¿ya? Mira, hasta donde yo voy leyendo, todo va relacionado con Venezuela y el tema económico, ¿sí? La caída económica que tiene Venezuela. Ahora, me voy a la última unidad informativa, ¿ya? ¿Sí? Y dice, entonces, es evidente que esos 4 años de recesión se vienen transformando paulatinamente en una depresión económica sin precedentes en el país llanero. Ah, ¿de qué o de quién se está hablando? En esa última unidad informativa, profe, me están hablando acerca del país llanero. ¿De qué o de quién te habla? Del país llanero. ¿Y quién es el país llanero? Venezuela, ¿no? ¿Cuál sería el aspecto? Muy bien. ¿Cuál sería el aspecto que el autor está desarrollando acerca de Venezuela en la última unidad informativa? Los 4 años de recesión. Ese es el aspecto. ¿Sí? ¿Y qué se afirma acerca y qué se está afirmando acerca de esos 4 años de recesión en Venezuela? ¿Qué se está afirmando? Que lo vienen transformando ¿en qué? En una depresión económica. Listo. Si te diste cuenta, lo que te dice acá arribita, ¿no? Lo que te dice acá arriba, en la primera unidad informativa, y lo que te dice aquí abajo es lo mismo. ¿Sí o no? Es lo mismo. Venezuela, país llanero. Otra forma de llamar a Venezuela. 4 años de una recesión económica, 4 años de recesión. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Que le está llevando ¿a dónde? A una depresión, que viene transformando a Venezuela ¿en qué? Muy bien, en una depresión económica. Entonces, sintetiza nada más, ¿no? Sintetizamos. ¿Listo? Entonces, podríamos sintetizar así, rapidito, nada más. ¿De quién no se habla? De Venezuela, ¿no? Podemos acá, ¿no? Así, mira. Los 4 años de recesión, recesión, este, en Venezuela, ¿no? En Venezuela lo están llevando, ¿no? Lo están llevando a una depresión o a una caída, ¿qué cosa? Económica. Punto. Nada más. Los 4 años de recesión en Venezuela, ¿no? Lo están llevando, acá me faltó, ¿sí? Llevando a una depresión económica sin precedentes, podemos colocar ahí, ¿no? ¿Sí? Llevando a una depresión económica, y aquí te dice, sin precedentes. Listo, bingo, bacán, mi idea principal. ¿Y ahora qué es lo que tienes que hacer? Muy bien, tratar de buscar dentro de las alternativas cuál es la parecida, cuál es la, ¿no? la semejante a la que nosotros estamos planteando. Y obviamente va a haber una nada más. Y bingo, y ahí está. Punto para mí. ¿Te diste cuenta? Entonces, si a veces sucede, ¿no? Que de repente pasa un montón de cosas en un examen. En un examen podemos tener qué cosa, podemos tener nervios, podemos tener que el tiempo nos gana, ¿no? Que de repente no podemos qué cosa, no podemos manejar cierto tipo de aspectos, factores externos o internos, no sé, ¿no? Entonces hay que buscar qué cosa, hay que buscar siempre algunas estrategias, ¿no? Entonces, si la pregunta que te hacen de ese texto fuera, ubica la idea principal, entonces ya tenemos dos estrategias cómo ubicarlas, ¿no? Dos estrategias que me van a permitir a mí llegar a la clave, porque al final lo que nos interesa es marcar la respuesta correcta, porque eso permite sumar puntos.
¿no? Entonces, esto se llama la técnica de la síntesis. Y si te das cuenta, ¿no? Y si lees lo del medio, todo está relacionado de cosa a la recesión económica que hay donde en Venezuela. ¿Listo? Segunda técnica. Ahora, quiero que tú me ayudes, por favor. Si entendimos esa técnica, esto de aquí es tuyo. ¿Ya? Esto de aquí, este texto es tuyo. Quiero que ustedes me escriban cuál sería la clave de este texto utilizando la técnica anterior. Puede ser la A, puede ser la B, la C o la D. No lo sé. La idea es que tú coloques de cosa cuál de las cuatro alternativas, de acuerdo a esa técnica, es la clave. ¿Listo? Bien. Te doy un par de minutos para que lo leas, ¿ya? Y de ahí discutimos la clave. Vamos. Bien. Bolivia. Bolivia. Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver, si tienes la isla clave, bacana, me ayudas, por favor. ¿Ya? Vamos a ir practicando, porque esa es la idea, ¿no? Vamos a ver si es esa alternativa.
Bien, siguiendo ¿no? la técnica, deberíamos analizar hasta por aquí, hasta donde dice complicado, ¿no? ¿Sí? Dice, primera unidad informativa, dice, determinar qué y cómo es la vida extraterrestre es complicado, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿De qué te está hablando? Acerca de la vida extraterrestre, ¿no? ¿Y qué te afirma acerca de la vida extraterrestre? Y que determinarla, ¿no? Muy bien. ¿Qué es vida extraterrestre y cómo es la vida extraterrestre? Es complicado. ¿Perfecto? Bien. Y vamos a la última unidad informativa, ¿no? Por acá. Así, acá, mira. Así, intentar usar el conocimiento que tenemos sobre la vida en la Tierra para encontrar vida extraterrestre, ¿sí? Es complicado, es dificultoso y puede arrojar ¿qué cosa? Resultados confusos, ¿no? Entonces, mira, la última unidad informativa te dice que intentar utilizar el conocimiento que nosotros tenemos para poder encontrar, ¿no? Determinar la vida extraterrestre, ¿qué es lo que te dice? Es dificultoso, es complicado, ¿no? Y puede llevarnos de cosas a resultados que no son de acuerdo, o sea, resultados confusos, ¿no? Entonces, mira, entonces, si te das cuenta, tanto arriba como abajo tocan qué cosa, el mismo tema, que es vida extraterrestre, ¿sí? Me hablan de la vida extraterrestre. Arriba, ¿qué te dice? Saber qué es la vida extraterrestre, cómo es complicado. Y abajo, ¿qué es lo que te dice? No, muy bien, que el conocimiento que tenemos sobre la Tierra para poder encontrar vida extraterrestre, para saber cómo es la vida extraterrestre, es complicado. O sea, te está diciendo lo mismo, ¿no? Te está diciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué me habla? De la vida extraterrestre. ¿Y qué te dice? Que saber cómo es la vida extraterrestre, ¿no? Saber, muy bien, poder encontrar la vida extraterrestre es muy bien, complicado y nos puede llevar de cosa a una confusión. ¿Listo? Bien, bacana. Mira, no puede ser la A, pues, ¿no? Porque en la idea principal no te está hablando de NASA, ¿no? No te habla nada de la NASA. Entonces, esa la descartamos. ¿Ven? ¿Listo? La A no va. La alternativa B. Mira, pero la alternativa B te dice, la vida terrestre no tiene parangón en algún otro lugar del sistema solar, ¿no? No tiene parangón. ¿Qué significa parangón? La palabra parangón significa comparación, ¿ya? Es decir, que nos está diciendo que la vida terrestre, al compararla, ¿no? Muy bien, o sea, que no tiene ningún tipo de comparación con ningún lugar del sistema solar. Y eso, muy bien, no lo está, ¿qué cosa? No lo está determinando ni arriba ni abajo, ¿cierto? Es por eso que no lo vamos a tomar en cuenta tampoco, porque no me están hablando sobre qué, no de la vida terrestre, sino me hablan de la vida extraterrestre. ¿Y qué te dice de la vida extraterrestre? Saber cómo es la vida extraterrestre, ¿no? Determinar qué es la vida extraterrestre es complicado. Eso es lo que nos están mencionando, ¿no? Bien, luego te dice, la determinación de la vida terrestre nos produce conflictos irresolubles. Ya, profe, esa es, pero hay un detalle acá que en la alternativa C nos están hablando acerca de qué, de la vida terrestre, de la vida terrestre. Y el tema no es la vida terrestre, sino el tema es la vida extraterrestre. La vida extraterrestre. Es por eso que esa alternativa no va. Ya, vamos, profe. La alternativa D, entonces es la clave. A ver, vamos a ver la alternativa D. ¿Qué es lo que nos dice? Precisar, determinar, ¿no? ¿Qué y cómo es la vida extraterrestre? Que está el tema, ¿no? Sí, mira, acá está el tema. La vida extraterrestre puede producirnos un lío. ¿Qué cosa es un lío? Muy bien, lío se puede entender como algo complicado, algo complejo, algo confuso, algo difícil de resolver, ¿no? Entonces, la respuesta para la pregunta de este texto sería la alternativa de cosa, la alternativa de edad. No leí lo del medio, ¿ah? Pero si quieres podemos leerlo y te vas a dar cuenta que va girando en base a eso. Preguntas hasta acá, mis estimados. Bien, acá yo cierro esta segunda técnica, ¿ya? Acá yo cierro esta segunda técnica y voy a entrar a la tercera y última técnica para poder ubicar la idea principal. Esta última técnica no ocurre con todos los textos, mis estimados. Escúchame, ¿ah? Muy bien, no ocurre con todos los textos. Solo ocurre con aquellos textos que tienen esta estructura y esta característica, ¿ya? Que tienen que ver con, con esta característica. Este texto, ¿no? Muy bien. Esta técnica tiene el nombre, a ver, ah, voy para acá. Ya, esta técnica se llama la técnica del conector de conclusión. Y como repito, mis estimados, esta técnica no ocurre con qué, no ocurre con todos los textos, solo ocurre con aquellos textos que tienen esta característica. ¿Y cuál es la característica? De que el escritor o el autor gusta de colocar su idea principal en la última parte del texto.
¿no? En la última parte del texto. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso, profesor? Porque usualmente este escritor lo que hace es colocar ¿qué cosa? Ese conector, muy bien, ¿sí? De conclusión y de ahí continúa con la idea principal, ¿no? Algo parecido como que, como aparece aquí en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en esta imagen? Mira, chequea, mis estimados, ¿no? Hay una lectura que se hace del texto, ¿no? Estás haciendo esa lectura y en la parte final del texto encontraste, ¿qué cosa? Un conector de conclusión. Por ejemplo, este es el conector de conclusión que te dice en conclusión, ¿no? Y después de ese conector, ¿qué es lo que viene? La idea más importante, es decir, la idea principal. Fíjense entonces por acá, ¿sí? Fíjense entonces por acá. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? ¿No? No sucede con todos los textos, ¿ah? Solo con aquellos textos donde se tiene que, el escritor coloca en la última unidad su síntesis, su idea principal. ¿Y cómo lo hace usualmente? Colocando un conector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, mira, lee someramente el texto en zigzag. Como te mencionaba anteriormente, leemos someramente, rápidamente el texto, ¿sí? Y nos dirigimos ¿a dónde, profe? Nos dirigimos al final del texto para ubicar una frase de cierre. ¿No? Esa frase de cierre son los conectores lógicos, ¿no? Esa frase de cierre son los conectores lógicos, que pueden ser los siguientes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos conectores de cierre? Puede ser en conclusión, puede ser por lo tanto, puede ser por consiguiente, puede ser así, puede ser por lo dicho, puede ser de este modo, puede ser en consecuencia, puede ser entonces, puede ser en resumen, puede ser finalmente, ¿no? Puede, etcétera, ¿no? Estos son varios, ¿no? Los conectores que funcionan como conectores de cierre, ¿no? O también como conectores de conclusión. Es decir, si alguno de estos conectores yo encuentro en la parte final del texto, bingo, ya está. Lo que viene después, mis estimados, es que la idea principal está ahí. Ahí está la idea principal. Y de ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Revisar al final, dentro de las 5 alternativas o las alternativas que se presenten, ¿no? Y elegir cuál de las alternativas es parafraseada, semejante a esa idea principal que está planteando el texto. ¿Te diste cuenta? Pero eso no sucede con todos los textos, ¿ah? Sucede con algunos textos donde este escritor, ¿no? El que hizo este texto, muy bien, está cerrando su idea con un conector de cierre, con un conector lógico y luego, muy bien, viene lo que es su síntesis o su conclusión, ¿no? Entonces, muchas veces tú de repente has visto esos textos, ¿no? Donde, ¿qué cosa? Donde estás leyendo y ya en la parte final el autor te dice, en síntesis, en resumen, en conclusión, por lo tanto, por ello, ¿ya? Entonces, después de eso, mi estimado, subraya eso y de ahí viene qué cosa, de ahí viene la idea principal del texto. Entonces, vayamos al texto anterior, mire, fíjense, ¿ah? Vayamos al texto anterior, plin, plin, ping, ping, vayamos al texto anterior, por acá, ¿no? Miren el texto anterior. ¿Qué es lo que nos dice la técnica? Ah, profe, tenemos que leer someramente, ¿no? ¿Sí? Acá me habla de confinamiento, ¿sí? Vas leyendo someramente el texto, ¿sí? Confinamiento empieza a ser una medida necesaria para frenar la pandemia, puede conllevar a repercusiones en la salud mental infantil, ¿no? Y sigues, vas leyendo y mira, en la última unidad informativa, ¿ya? Mira, en la última unidad informativa, en esta unidad informativa, mira qué es lo que voy a pintar. Por lo tanto, ahí está. Ese, por lo tanto, que está en la parte final del texto, ese es el conector de cierre. Ese es el conector de cierre. Entonces, ¿qué asumimos? Entonces, asumimos, si ese es el conector de cierre, entonces asumimos que lo que viene, ¿qué cosa? Que lo que viene después, esto de aquí, es la idea, ¿qué cosa? Es la idea principal. Entonces, ¿qué asumimos? Que lo que viene después es la idea principal del texto. ¿Ya está? Por lo tanto es como uno diga, ¿no? En síntesis, en conclusión, ¿no? Entonces, ahí está qué cosa, ahí está la idea principal. Y bingo. Profe, entonces ya no fue necesario entrar en detalle, analizar todo el texto, ya no es necesario porque en esta última unidad informativa está lo más importante, ¿no? Entonces, si por ahí te pregunta, ¿cuál es la idea principal? Y tú lees el texto y encontraste el conector de cierre, bingo, ya está. Simplemente busca dentro de las 5 alternativas y cuál es la clave. Acá, ¿no? Miren, entonces, ¿cuál sería tu tema? ¿No? Dice, el confinamiento por la COVID-19 ha afectado a los niños, ¿no? ¿De qué o de quién se habla? Del confinamiento por la COVID-19, ¿sí? Ese es el tema que el autor está desarrollando. El tema central sería los niños y el confinamiento por COVID, ¿no? Este es el tema central. El tema del confinamiento por COVID-19, el aspecto de los niños
¿Y cuál sería la idea principal? Los niños se han visto afectados por el confinamiento por la COVID-19. ¿No? ¿Qué cosa estoy parafraseando? Estoy parafraseando lo que está mencionándose acá. ¿Sí? Lo estoy mencionando de otra manera, pero es igual, es idéntico. ¿No? Entonces, de repente una alternativa vendría de esta manera, ¿no? Esta es la alternativa A, que dice, los niños se han visto afectados por el confinamiento por la COVID-19, y ya es muy parecida a esta. Y bingo, esta es la clave. ¿Mm? Entonces, te diste cuenta, ¿no? Entonces, esto se llama el conector de cierre. Entonces, acá, ¿cuál es el detalle? O sea, el detalle está bacán, sino que tengo que yo saber cuáles son los conectores de cierre, conectores de conclusión, como te coloqué en la lista anterior, ¿no? Entonces, si lo tenemos claro y no confundimos el conector de cierre o el conector de conclusión con otro tipo de conectores, entonces se nos va a hacer de cosas, se nos va a hacer, vamos a tener un panorama mucho mejor, ¿no? A ver, ahora, quiero que me ayudes, por favor. ¿Sí? Esta es mi técnica y quiero que me digas y me escribas cuál sería la idea principal de este texto. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea principal del texto número 2? ¿Ya? Chequen por ahí. Si es que encontraste un conector de cierre, también me lo puedes escribir. Profe, acá está el conector de cierre y de ahí podemos asumir que por ahí está la idea principal. ¿Listo? Un par de minutos, al toque nada más. ¿Sí? 2 minutitos nada más para poder encontrar el conector de cierre. Rápidamente leemos al inicio y al final debes encontrar. Debería haber, ¿no? Claro, ¿no? Que ahí sería el tema, ¿no? El tema sería el fonógrafo, creo, ¿no? ¿Sí? No sería Tomás Alva Edison. Miren, entonces, por acá es la primera unidad informativa. Si lo leemos someramente y de repente quisieras analizarlo, igual, ¿no? Podemos llegar a la clave. Entonces, fíjense por acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Primera unidad informativa que es hasta acá. ¿Y qué te dice, no? Que en el año 1877 Tomás Alva Edison anunció, ¿sí?, la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Acá se me pasó, acá debería haber otra unidad informativa. ¿Listo? ¿De qué nos están hablando? Profe, ahí nos habla de Tomás Alva Edison en el año 1877, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Tomás Alva Edison? Que anuncia que inventó el primer fonógrafo, ¿no? Ya, bacán, ya, puede ser eso, ¿no? Que es Alva Edison. Ya, pero sigamos leyendo, de repente cambia la figura, ¿no? Me habla de Alva Edison y me habla del fonógrafo, primer fonógrafo. De esa manera se constituyó como el primer instrumento más utilizado y popular a finales del siglo XIX. ¿Quién se constituye como el instrumento más utilizado y popular a finales del siglo XIX? El fonógrafo. ¿Creado por quién? Por Tomás Alva Edison. Perfecto. Así, este aparato, ¿quién es el aparato? El fonógrafo, utilizó un sistema de grabación mecánica análoga en la cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. ¿Cierto? Entonces, el autor ya no te habla de Alva Edison, el autor de quién está desarrollando sobre el fonógrafo. Estas vibraciones movían un estilete que labraba un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo y así permitía reproducir el sonido, ¿no? Muy bien, estas vibraciones va relacionado con qué? Con el fonógrafo, que es el tema que el autor desarrolla hasta ahí. Ah, pero fíjate, mira, fíjate, ¿qué es lo que encontramos esto? En suma. Ese en suma es el conector de cierre, es el conector de conclusión. Entonces, ¿qué es lo que te dice ese conector? Que lo que viene después es la conclusión, muy bien, la síntesis de toda la información. O sea que ahí está la idea principal. Listo, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Mira, ya me di cuenta, profe. Entonces, ¿para qué más analizar? Claro, ¿para qué más analizar? Simplemente céntrate en esa unidad informativa, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice?
El fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir, ¿qué cosa? Reproducir sonidos. Ahí está. Esa es la idea principal. ¿De qué o de quién se habla? Del fonógrafo. ¿Sí? ¿Y qué se afirma acerca del fonógrafo? Dispositivo, fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar dentro de las alternativas, ¿no? ¿Cuál de esas alternativas que nos presentan sería muy parecida, sería muy idéntica, semejante a la que nosotros hemos encontrado? ¿No? Porque a veces, ¿no? No está tan exacto, o sea, no es literal a veces, ¿no? A veces el autor mismo utiliza un parafraseo de la idea principal que aparece en el texto, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Bingo, ahí está. Entonces, sencillo, ¿no? Esa técnica se llama la técnica del conector de cierre. Entonces, la idea es encontrar el conector, ¿no? Y saber cuáles son los conectores, porque a veces nos confundimos, ¿no? De repente asumimos que este es el conector de conclusión y de repente no es el conector de conclusión. Entonces, de ahí viene la equivocación, ¿ya? Texto 3. Vamos, dame la clave aquí. Aquí, en el texto 3 del texto trata fundamentalmente. Dime cuál de las cinco sería la alternativa correcta. Bien, miren, si se dan cuenta, el tema que el autor desarrolla en el texto es hablarte sobre la escritura, ¿no? Ese textito corto, porque puede ser así también, ¿no? Texto corto. Entonces, miren, acá te dice, las palabras son actos. Acá, a través de la escritura, uno participa en la vida. Me habla de la escritura. Escribir no es un ejercicio gratuito, no es una gimnasia intelectual, es una acción que desencadena efectos históricos, que tienen reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida. Por lo tanto, es una actividad profundamente esencial social, ¿no? Entonces, ¿el texto de qué te habla? Te habla de la escritura. Pero si te diste cuenta, como yo me he dado cuenta, y seguro lo has hecho, y seguro, claro, claro que sí, ¿no? Acá viene el conector de cierre, el conector de conclusión. Por lo tanto. Entonces, ese por lo tanto, ¿qué te indica? Que el autor va a concluir algo acerca de la escritura. ¿Y qué te dice? Que es una actividad profunda, esencialmente social. Ah, profe, ahí me habla de actividad profunda y esencialmente social. Claro, ¿cuál es lo que toma en cuenta? Lo relevante. Y lo relevante para el autor, ¿cuál es? No es tanto la actividad profunda. El autor mismo te dice, esencialmente. Y lo esencial es lo importante, ¿no? Lo capital. ¿Y qué te dice? Que la escritura es esencialmente social. Eso es lo que nos está mencionando. Por lo tanto, me habla de la escritura, ¿sí? Y al final, ¿qué sintetiza? Que la escritura es una actividad profunda, pero esencialmente, capitalmente social. Eso es lo que nos dice la escritura. ¿Listo? Bacán. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. La gimnasia social que implica el acto de escribir, no, no es gimnasia social. Descarta. Efectos históricos, no veo efectos históricos. Descarta. Del ejercicio de la escritura como acto profundo, ya puede ser como acto profundo, pero como una actividad profunda, pero el autor considera que es social, esencialmente social, es por eso que se me cae la C. De las manifestaciones de la vida, en especial de la escritura, no. Respuesta, la alternativa es del carácter
¿no? Como característica eminentemente social del acto de escribir. Bien, respuesta, la alternativa E. Profe, y la E no lo dice así literal, claro, pero es un parafraseo, pues, ¿no? Te está parafraseando. Dentro de todas, esta, la alternativa E, es un parafraseo que se acerca más a lo que plantea en la última unidad informativa, ¿no? Porque te dice de la escritura, el autor qué es lo que nos está tomando esencialmente, que es social. Sí, eso es lo más importante. Por eso el autor te dice eminentemente, ¿no? Carácter eminentemente social. Respuesta, Ecuador. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, mis estimados, que esas son las dos técnicas que faltaban del tema de ubicar la idea principal. Y repito nuevamente, la última técnica, ¿no? Solo ocurre con algunos textos que tienen este tipo de características. Estas técnicas, tanto del análisis que vimos el día martes, ahora la síntesis y el conector de conclusión, son técnicas que van a servirnos, que nos van a ayudar a poder, a poder ubicar rápidamente, certeramente la idea principal. Pero eso se da en la base de cosas, en base a práctica, no se da en base simplemente a poder entender una clase y de ahí de repente querer practicar de acá a cuando venga el examen, porque eso no funciona, ¿no? Así no funciona. Funciona en base a qué cosa, en base a que yo de repente tengo un texto X y me piden la idea principal, entonces voy desarrollando cualquiera de estas técnicas para poder cosa, ubicar mi idea principal. ¿Listo? Entonces la base es en práctica, claro, todo parte de un marco teórico, pero lo relevante siempre es la parte operativa o la parte aplicativa, ¿no? Entonces, si hablamos de aplicación, entonces vamos con los textos, ¿ya? Ustedes tienen este texto, el texto número uno, ¿ya? Así que lo que yo les voy a pedir, ¿cuántos textos tengo? Tengo uno, ¿no? Uno, dos y tres. Tengo tres textitos para practicar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me piden en cada texto? La idea principal. Entonces, vamos a leer el texto que está en su pantalla y vamos a utilizar cualquiera de las tres técnicas, ¿no? Para poder, cosa, para poder ubicar la idea principal. Puedo leer qué cosa, puedo leer arriba, muy bien, puedo leer abajo, sintetizo y llego a la clave, ¿no? Muy bien. Si por ahí en la parte final encontré un conector de cierre, bingo, por ahí está la clave, ¿no? Entonces tengo que ver todo eso. Así que vamos con el texto número uno, ¿ya? Son tres textos que tenemos para poder practicar. Te doy acá, como el texto es un poquito más amplio, un par de minutos más de lo habitual para poder ubicar la idea principal, ¿no? La idea de la práctica y les pido por favor que me envíen, así como lo está haciendo nuestro amigo Robert, y un amigo también, colega, que está en la ciudad de Pucallpa, me imagino, ¿no? Que nos está apoyando con las alternativas, para poder ir midiéndonos también para ver si vamos entendiendo o no vamos entendiendo esta técnica. ¿Listo? Va, texto número uno.
Muy bien, en ese análisis que me piden, a ver, de repente ustedes ya tienen una clave, por favor. Miren por acá, ¿no? Hasta ahí de repente debería tener mi primera unidad informativa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te dice esa primera unidad informativa? ¿No? Porque acá hay un punto y coma, ¿no? Sí, podemos parar en ese punto y coma, porque los puntos y comas también cierran ideas. ¿Ya, mis estimados? Entonces vayamos a lo que nos dice. Acá dice, se cree que hubo algunos contactos en la antigüedad entre pueblos provenientes de África y los pueblos americanos en tiempos precolombinos. ¿Correcto? Bien, hacemos la pregunta clásica. Mira, sígueme. ¿De qué o de quién se está hablando, profesor? Ah, ya, profe. Esa pregunta es para poder ubicar el tema, ¿sí? ¿Y de qué o de quién se está hablando? Me están hablando acerca de los pueblos, ¿sí? Muy bien. ¿De pueblos de dónde? Pueblos provenientes de África, ¿ya? Y los pueblos americanos. Ese es el tema que el autor desarrolla, ¿ya? ¿De qué o de quién se está hablando? De los pueblos provenientes del África y los pueblos de América, ¿ya? Y luego, ¿qué se afirma acerca de esos pueblos? No, o sea, ¿cuál sería el aspecto que el autor trata acerca de esos pueblos? El aspecto sería esto de acá, en tiempos precolombinos, ¿no? Precolombinos. ¿Qué significa tiempos precolombinos? Tiempos precolón, antes de Cristóbal Colón, ¿ya? Entonces, mira, ¿de qué o de quién se habla? De los pueblos, de los dos pueblos, de pueblos de África y pueblos de América, ¿sí? De esos dos pueblos se está hablando. ¿Cuál sería el aspecto? El aspecto sería que de esos pueblos se está hablando en tiempos precolombinos. ¿Y qué se afirma? ¿Y qué se afirma acerca de esos pueblos? Muy bien, vamos a colocar acá la afirmación. ¿Qué se está afirmando? Que se cree que hubo algunos contactos en la antigüedad. Perfecto, esta es la afirmación. Que se cree que hubo algunos contactos en la antigüedad. ¿Listo? ¿De qué o de quién se habla? De los pueblos provenientes de África y América en tiempos precolombinos, ¿no? Y que se afirma que se cree que hubo algunos contactos en la antigüedad. ¿Listo, profe? Ahora, si leemos de acuerdo a esas dos técnicas, ¿no? Someramente lo del medio, ¿no? Mira, vamos a leer lo del medio rápido, dice. Pues hay hallazgos arqueológicos, te explica, ¿no? ¿No? O sea, hay hallazgos arqueológicos que apuntan a ello, como son las monumentales cabezas olmecas, que tienen que ver con qué, con americanos, que representan a individuos típicamente africanos. Entonces, me está hablando acerca de qué, de aquí hay encuentros entre América y África, mira, y relieves y esculturas olmecas, en donde representan individuos de los tipos caucásicos y africanos, quienes pudieron haber llegado al continente en tiempos antiguos, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, que es el periodo en el cual datan dichas esculturas y relieves. O sea, acá me están dando ejemplos sobre esos encuentros entre quienes, entre África y América. ¿Correcto? ¿Sí? Ejemplos. Luego, mira, leemos rápido. Se han hallado distintos vestigios arqueológicos y existen vestigios lingüísticos que podrían inducir a la corroboración de que en un tiempo remoto hubo comunicación entre pueblos provenientes de qué? De África con varios pueblos del continente americano, ¿no? O sea, hay pruebas, hay vestigios lingüísticos y arqueológicos que nos dicen que hubo encuentro entre África y América, ¿no? Tanto por el parecido de algunos vocablos de distintas lenguas indígenas americanas con vocablos de lenguas africanas que se utilizaban para designar las mismas cosas. ¿No? Entonces, acá el autor te sigue hablando sobre qué cosas, sobre que existen pruebas sobre ese encuentro entre África y América. ¿No? Mira, eso es lo que nos dice, ¿no? Y ahí, si te das cuenta, son datos particulares, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre ese lenguaje, me parece, ¿no? Que están utilizando. Me leo la última unidad informativa, te dice, el contacto entre los pueblos africanos y americanos podría confirmarse con el hallazgo de vestigios de cocaína y nicotina que se han observado en varias momias egipcias, lo que podría indicar que en algún momento de la historia hubo algún contacto entre la población de ambos continentes. Sigue hablándote de eso, ¿no? Sí, muy bien. Y vas leyendo someramente y te guías en la última unidad informativa. La última unidad informativa. Mira por acá, mi estimado, por acá. La última unidad informativa. Lo otro es someramente. Mira, y si te das cuenta, someramente va girando en base a eso, a lo que te dice arriba. Ahora, me centro acá. Dice, lo que podría, lo que podría probar, ¿sí? Que hubo contacto entre los pueblos de los distintos continentes en un pasado anterior a la llegada de Cristóbal Colón. Acá, mira, ¿sí? ¿De qué o de quién se está hablando? De los pueblos de los distintos continentes. ¿Y cuáles son esos pueblos de los distintos continentes? En el texto me dice América y África. ¿Cierto? Muy bien. Dime, ¿cuál es el aspecto? ¿No? Si el aspecto arriba te dice en tiempos precolombinos, acá te dice, mira, en un pasado anterior a la llegada de Cristóbal Colón. Eso es precolombinos, ¿cierto? ¿Y cuál es la afirmación? La afirmación es esto de acá, ¿no? Lo que podría probar que hubo contacto entre estos pueblos, ¿cierto? Que hubo contacto entre estos pueblos. Lo que podría probar que hubo contacto, ¿no? ¿Estamos bien? Listo, ya está, ¿no?
¿De qué o de quién se habla? De los pueblos de América y África, en tiempos anteriores a Cristóbal Colón. ¿Y qué se afirma? Que podría haber habido algún contacto en la antigüedad. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ya está. Vamos. ¿Ya la tienes? Por ahí tengo una clave. ¿Qué dicen los demás? ¿Vamos con Colombia o hay otra? A ver, vamos con la siguiente. La alternativa A. Mira, dice, el aporte del pueblo africano a la flora americana. Pero esto de flora americana es un dato particular, ¿no? Y los datos particulares no son idea principal, pues son ideas secundarias. Descarta. La alternativa B, profe, se estima posibles encuentros de pueblos africanos con las poblaciones del continente americano en tiempos anteriores a la llegada de Cristóbal Colón. Profe, acá está, pues. ¿Por qué? Porque me están hablando acerca de qué? Posibles encuentros entre pueblos africanos con las poblaciones del continente americano, América y África, ¿sí? En tiempos anteriores a la Cristóbal Colón, ¿no? Y me habla de encuentros. Esta podría ser, profe, ¿ah? Esta podría ser, ¿no? Que no hay que descartarla, profe, ¿ah? Esta podría ser, ¿no? Esta podría ser. Ya, podría ser, ¿no? Ah, profe, y la alternativa C también podría ser, dice, el contacto entre las culturas americanas y africanas, culturas de América y África, pueblos de América y África, que es otra forma de nombrarlo, se dio en una etapa anterior a la llegada de Cristóbal Colón en el continente americano. Esto también podría ser, profe, ¿sí? Y la D, existe la posibilidad de que los pueblos americanos hayan sido visitados por colonos africanos. Ya, esa creo que la descartamos porque me habla de colonos, ¿no? Estas son colonos, y en el texto no te habla de los colonos, los que conquistaron África, sino me están hablando de qué, de pueblos procedentes de esos dos continentes, más no de habla de colonos. Entonces, esa creo que la vamos a descartar, no va. Bien, miren, para discernir bien, me voy al texto, tengo dudas, puede ser la B o la C, ¿no? No, no, nada de Ave María, dame puntería, eso no, eso no vale, tenemos que ir al texto. Y en el texto, ¿qué es lo que te dice? Se cree que hubo contacto. Y acá dice lo que podría probar. Entonces, una cosa es se cree lo que podría probar, el autor no está seguro, es una posibilidad. No hay seguridad, posibilidad. Listo, vamos a la C. ¿Qué es lo que te dice? Se dio. Ah, si te dice se dio, ya está sentando, por hecho. O sea, es qué cosa que el hecho se dio. Y en el texto no te dice que se dio, no es una afirmación, sino es una posibilidad. Es por eso que la alternativa C, por esa palabrita, ¿no? Se cae. No es la alternativa C. Por ende, la clave, la alternativa D. Se estima, ¿no? Posibles encuentros. Y ahí está la clave. Bolivia. Entonces, mira, no fue necesario entrar en detalles al medio, ¿ah? ¿Sí? Al centro del texto. Simplemente me fue a los extremos, arriba y abajo, arriba y abajo. Clave, Bolivia. Idea principal. Cierro esto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Si hay dudas me dicen, ¿ah? Ping, ping. Vamos, texto 2 para ti. Señale la alternativa que exponga la idea principal del texto anterior. ¿Ya? Vamos por acá. Te doy unos minutos. Vamos, tú tienes que practicar. Tienes que practicar. Tú vas a dar el examen, ¿no? Y en eso tienes que practicar. Vamos, ahí.
¿Listo? ¿Alguna clave por acá? Ahí está, me está llegando las claves. Pum, pum, tum, tum. Gracias, mi estimado. Listo. Claro, excelente. Claro, muy bien, Robert, excelente. Excelente. Claro. No, y fíjense aquí, miren. ¿No? Nos vamos a fijar, vamos leyendo el texto, ¿sí? Vamos leyendo someramente el texto, ¿no? A ver, si analizamos y vamos someramente el texto, y te dice, las llamadas ciencias sociales son disciplinas que se interesan por analizar y estudiar distintos aspectos de la vida humana que se relacionan con la organización social y los fenómenos que resultan de ella, ¿no? Por lo tanto, aunque se enfoca en el ser humano como tal, no lo aprecian desde un punto de vista biológico, sino como el generador de una realidad eminentemente humana, ¿no? Sin embargo, y de ahí va desarrollando, y fíjate cuando vas leyendo en la parte final, ¿no? La parte final vas a encontrar esto de aquí, eso de aquí, ¿no? Esto que estoy yo subrayando, que está en el último párrafo, en la última parte del texto, eso, de ahí, ¿cómo se llama? Esto de ahí voy a colocar, se llama conector, ¿sí? Conector de cierre, ¿ya? De cierre, o conector de conclusión, ¿ya? Conector de cierre, conector de conclusión. ¿Y qué es lo que nos dice ese conector de conclusión? Que lo que viene después de ese conector viene a ser la idea de cosa, la idea principal. Es decir, que la idea principal de ese texto sería esto de acá, ¿no? Podemos decir que las ciencias sociales se interesan por el ser humano, pero no desde un punto de vista de cosa biológico o natural, sino desde de su dimensión sociocultural, que determina en gran medida pautas y comportamientos, costumbres y tradiciones y distintas formas de organización social. Listo, ahí está, ¿no? Y lo que viene a sí mismo no es el conector de cierre, ojo, ese a sí mismo es el conector de adición, ¿no? Muy bien, que va agregando un poco más de información, pero no está cerrando. Entonces, mira, de esta manera, el conector de cierre, ¿qué es lo que nos dice? Podemos decir que las ciencias sociales, que es el tema que el autor desarrolla, se interesan por el ser humano, muy bien, no desde el punto de vista biológico, sino porque se interesan, ¿por qué se interesan por el ser humano? Por la dimensión sociocultural que determina en gran medida pautas de comportamiento, costumbres, tradiciones y distintas formas de organización social. ¿Listo? Ahí está la idea principal. Ahora, voy con las alternativas y la alternativa que me mencionaron, que me han colocado en la clave, mira, dice, ¿de quién te está hablando? Me están hablando acerca de las ciencias sociales, de acá, de las ciencias sociales. ¿Y qué te dice? Que la dimensión sociocultural del hombre es el objetivo de las ciencias sociales. O sea, ¿cuál es el objetivo de las ciencias sociales? La dimensión sociocultural y no el aspecto biológico natural del hombre. Por lo tanto, respuesta, la alternativa A, avioncito. ¿Listo? Ahí está, conector de cierre. Pero este tipo de textos, como repito, no ocurre qué cosa, no ocurre, no ocurre muy a menudo, ¿no? Porque no todos quieren cerrar el texto en la última unidad informativa. Bien, excelente, ahí lo que me han marcado. Y vamos con la última. Esto de acá. Mira, un texto largo, ¿ah? ¿Y qué te piden? La idea principal del texto. Entonces, para ubicar la idea principal, ¿qué es lo que tengo que ubicar? Muy bien. Mi información relevante, que puede estar arriba o que puede estar abajo, ¿no? Que puede estar arriba o que puede estar abajo. Y si está abajo, ya sabes con qué puedes darte cuenta que está la idea principal al final. ¿Listo? Muy bien. Leo sus claves.
Listo, mis estimados. ¿Cuál creen que sea la clave en este textito largo, pero aplicando la técnica creo que podemos llegar rápido a la clave, ¿no? Porque me piden cuál es la idea relevante, cuál es la idea principal del texto, ¿no? Es un texto de nuestro amigo Maquiavelo, ¿no? ¿Cuál crees que sea la clave? ¿Cuál es la idea principal? Un príncipe tiene muchos motivos para despojar de sus bienes a los demás. Es importante para un príncipe saber que todos los hombres son ingratos. Más conviene un príncipe ser temido que amado y debe evitar ser odiado. Cuando un príncipe está al mando de sus ejércitos tiene que mostrar crueldad, ¿no? Bien, ¿con cuál nos quedamos? Por ahí voy leyendo las claves y gracias por la participación. Claro, pues, ¿no? Miren, fíjense, ¿ah? Este texto, ¿qué maneja? Maneja conector de cierre, ¿no? Si comenzaste a leer, ¿no? Te vas a dar cuenta que en la parte final, justo en la parte final, mira, te está mirando, esa parte final te está mirando. ¿Qué es lo que nos dice esa parte final? Fíjense, ¿qué es lo que nos está mencionando? Concluyo, por tanto. Ese es el conector de cierre. Y ahí está mi idea principal. Profe, ya no, entonces, ¿para qué tanto chamuyo arriba? Ya no, pues ahí nada más. ¿Y qué es lo que nos dice, no? Dice, volviendo a lo relativo de ser amado y temido, porque esa era la discusión, ¿no? Si has leído, esa era la discusión, ¿no? Si el príncipe quiere ser amado o ser temido, dice, ¿no? Volviendo a lo relativo de ser amado y temido, que como los hombres aman según su voluntad y temen según la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en aquello que es suyo. ¿Y qué cosa es aquello que es suyo? El temor, ¿cierto? ¿Qué cosa es que depende del príncipe que le teman? Más no la voluntad, porque la voluntad es de los hombres, ¿no? Entonces, que lo amen. El amor tiene que ver con la voluntad de los hombres. Entonces, el príncipe prudente debe apoyarse en aquello que es suyo. ¿Y qué cosa es suyo? El temor. Y no en lo que es de otros, que es el amor. Debe tan solo ingeniárselas, como hemos dicho, para evitar ser odiado. Entonces, entre lo relativo y ser amado, ¿qué escoge el príncipe? ¿O qué tiene que escoger? Ser temido, ¿no? Tiene que ser temido y evitar qué cosa? Evitar ingeniárselas para que no sea odiado. Eso es lo que nos está mencionando en la última unidad informativa. Bien, ahora veo las demás alternativas y las demás alternativas, ¿qué es lo que nos dice? Un príncipe tiene muchos motivos para despojar, no me habla, la idea principal, yo sé que me hablan acerca de despojar, pero la idea principal no gira en base al despojar de bienes. La B, es importante para un príncipe saber que todos los hombres son ingratos, no me habla de lo ingrato, sino me habla entre lo relativo a ser amado y ser temido, el príncipe prudente que elige ser temido, ¿no? Más conviene a un príncipe ser temido que amado. Mira esta alternativa, es un parafraseo, ¿sí? De lo que te están mencionando en esa última unidad informativa. Es un parafraseo, ¿no? Y la alternativa de cuando un príncipe está al mando de sus ejércitos, tiene que mostrar crueldad. No te dice eso, porque la síntesis del texto me habla acerca de la cuestión que hay entre ser amado y ser temido. ¿Y qué elige el príncipe? El temor, como bien te lo está mencionando en esa última unidad informativa. Por eso la respuesta vendría a ser la alternativa C de Colombia. Preguntas hasta ahí, mis estimados. ¿Listo? Muy bien, por acá. Abro la camarita. Y bien, miren, hasta ahora hemos estado practicando tres técnicas que nos van a ayudar, ¿no? Que nos van a ayudar cuando la pregunta sea por la idea principal, ¿no? La técnica del análisis, la técnica de la síntesis y la técnica del conector de conclusión o conector de cierre. Como repetí hace un momento, ¿no? Te lo digo ahora, que hay que practicar esto, ¿no? Vamos a ver diversos tipos de textos donde podemos estar aplicando estas técnicas para poder tener mayor certeza, mayor precisión a la hora de ubicar qué cosa, ubicar la idea principal. Pero todo va concatenado, mira cómo vamos manejando, ¿no? Tema central, idea principal, las técnicas, ¿no? Y todo va relacionado, porque para poder ubicar la idea principal, como hemos visto, ¿quién tiene que estar incluido? Tu tema central. ¿No? Para ubicar tu tema central, ¿quién tiene que estar incluido? Tu tema. ¿Y qué es el tema? El sujeto de quién se habla, ¿no? Entonces, todo va relacionado y cosa, va relacionado con esto de la comprensión de lectura. Y al final queremos que cuando llegue el día del examen, ustedes lo puedan hacer de la mejor manera, siempre analizando y llegando a la clave pertinente. Listo, mis estimados. Bueno, ya terminamos, sacaron esos tres títulos, lo hicimos rapidito, así que les agradezco por su preferencia, les agradezco por su tiempo y ya nos estamos viendo la próxima sesión que es el día martes. Que tengan muy buenas noches y un buen viernes, fin de semana también. Gracias, un abrazo, chao, chao. Muchas gracias, profe.
Permiso. Listo, a ustedes, a ustedes. Un abrazo. ¿Están fuera ya? Aló.